Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Venimos en esta oportunidad en el nombre del Señor, una vez más, para predicar la palabra de Dios en esta oportunidad muy maravillosa. Estamos agradecidos con el Señor por este día que nos ha permitido. Aunque sea estando en casa, ¿verdad? Sin todavía poder salir, pero el Señor nos ha guardado y nos ha bendecido en este día. Dios bendiga a todos los hermanos de la iglesia, cada uno con sus familias. Dios bendiga a los niños de una manera especial, a los jóvenes, a cada hermana, a cada hermano, ¿verdad? Desde el más pequeño hasta el más anciano, que Dios lo bendiga grandemente en esta noche. Y nos alegramos por estar en vivo en esta oportunidad en Facebook Live, donde aprovechamos este medio para predicar la palabra del Señor. Vamos a hablar de su palabra en esta noche, hermanos, y vamos a tocar un tema muy importantísimo que nos habla de realmente lo que Dios es para nosotros y lo que Él hace por la vida de cada uno. Así que vamos a estar estudiando un tema muy interesante en esta noche y quiero saludarles a todos, ¿verdad? Y desearles que estén bien, hermanos, que estemos orando siempre los unos por los otros y que estemos estudiando también la palabra del Señor y aprovechemos este tiempo de estar en casa para buscar del Señor siempre, ¿verdad? Para acercarnos a Dios. Estamos un tiempo muy difícil, no podemos acomodarnos ni bajar nuestra lucha contra el mal, contra el pecado, contra lo que Dios desaprueba. Necesitamos siempre estar aprendiendo más de la palabra del Señor para que podamos así, de esa manera, nosotros ser fortalecidos en el conocimiento de la palabra de Dios. Así es que vamos a entrar en un estudio muy importante de la Biblia en esta oportunidad. Es como uno de esos enseñanzas, ¿verdad?, pastorales, donde como pastor traigo esta palabra que he recibido de parte del Señor para que usted sea bendecido y edificado ahí en la intimidad de su hogar. Saludamos también a los amigos, a los hermanos que se están conectando a esta transmisión. Le pedimos que comparta esta transmisión, hermanos, en Facebook, ¿verdad? Es para que sus amigos en su muro, ellos puedan también entrar en sintonía y oír la palabra del Señor, ya que es muy interesante, aunque este es un estudio que tiene mucha relación, ¿verdad?, para nosotros como iglesia. También tiene ¿verdad?, mucho interés para los amigos, el que la escuchen también, pues ellos también pueden tener la oportunidad de aprender el propósito de Dios para su pueblo, ya que ellos también pueden ser parte de este pueblo. Con tan solamente una decisión personal en su corazón, pueden ser parte también de esta familia, de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, para que cada día, como nosotros aprendemos de Dios, ellos también lo puedan hacer. ¿Cómo? Ahora en esta noche vamos a estudiar un poco acerca de eso, ¿verdad? Porque hablaremos acerca del amor y de la paciencia de Dios para con la humanidad, para con la debilidad humana. Ese es el tema que vamos a desarrollar en esta noche. El amor y la paciencia de Dios con la debilidad humana. Ese es el tema que vamos a desarrollar. Y vamos a leer unos versículos de la palabra del Señor que se encuentran en el primer libro de Samuel, en el Antiguo Testamento. Es el primer libro de Samuel y el capítulo que vamos a leer es el capítulo número 12. Así que si tiene su Biblia, le invito a que la lea conmigo en estos versículos que vamos a estar leyendo, ¿verdad? Y así estudiamos juntos la palabra del Señor para que tengamos, ¿verdad?, una idea clara de lo que vamos a estar hablando. Este pasaje nos habla mucho acerca del amor y de la paciencia de Dios para con la debilidad humana. Entonces vamos a estudiar esta palabra del Señor en esta noche. Así que si tiene el primer libro de Samuel ya abierto en su Biblia, vamos a leer el versículo número 14 y ahí vamos a ir seleccionando algo otros versículos más que estaremos leyendo, hermanos. Vamos a ponernos en las manos del Señor y que este estudio sea de mucha bendición para nuestra vida espiritual. Confiamos en Dios que así será. Entonces, primer libro de Samuel, capítulo 12, verso 14, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará con vosotros como estuvo contra vuestros padres. El verso 19, lea conmigo lo que dice. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, dice, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temer a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta hora por la bendición que tú nos das de poder estar delante de tu presencia y agradar tu nombre en esta hora, Señor. Hemos leído tu palabra y de acuerdo a la lectura que hemos tomado en esta noche, te pido, mi Dios, que el Espíritu Santo nos pueda conducir en este estudio y pueda el Espíritu enseñarnos tu palabra de una forma clara y precisa. Podamos, Señor, cada uno de nosotros tener una amplia comprensión de la enseñanza de tu palabra en esta noche, para que nuestra vida sea bendecida, para que nuestra vida sean espiritualmente edificadas, Señor, y podamos ser fundamentados en esta palabra que ahora, Señor, tú traes por medio de tu siervo, pastor de la iglesia Tabernáculo de Oración aquí en Nueva York, para que la iglesia, los amigos, los hermanos que están en sintonía, Señor, de esta predicación, de esta palabra en esta noche, puedan recibirla en sus corazones y esta palabra traiga efectos maravillosos, traiga fruto a nuestra vida espiritual, Señor, y que pueda esta palabra ser fructífera en cada uno de nosotros al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús te lo pedimos, reprendiendo, echando fuera también toda artimaña del enemigo, toda fuerza de maldad del reino de las tinieblas, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a meditar entonces en este estudio, cuyo tema ya se los mencioné, ¿verdad? Para que nosotros podamos ser enriquecidos espiritualmente en esta noche. El amor y la paciencia de Dios con la debilidad humana. Hemos leído un pasaje muy importantísimo que habla, ¿verdad?, acerca de la condición espiritual del pueblo de Dios que se había apartado de Dios y que estaba en un tiempo de crisis espiritualmente hablando, donde ellos se habían olvidado de Dios, pues habían puesto su confianza en la vida de un hombre que ellos habían pedido por rey, ¿verdad?, para ellos, olvidándose así del Señor, quien siempre ha deseado ser el rey de su pueblo, ser el único que comanda, el único que da órdenes, el único que gobierna y el único que ejerce y establece su voluntad en medio de su pueblo. Por ende, hermanos, cada uno de nosotros ahora, como iglesia, como pueblo de Dios, también podemos comprenderlo y podemos entenderlo en este tiempo también de forma
clara en la época actual en la que vivimos. Sabemos que la iglesia está en las manos de Dios y debe de estar sujeta a la voluntad de Dios, pues Dios es el que gobierna nuestras vidas. Él es el capitán en jefe de la vida de la iglesia, ¿verdad? Él es el Señor, Él es la cabeza de la iglesia y Él es el que nos guía, Él es el que nos dirige, Él es el que ordena a cada uno de nosotros lo que nosotros tenemos que hablar, lo que nosotros tenemos que decir, lo que nosotros tenemos que enseñar. Somos siervos del Dios Altísimo y nosotros como ministros, predicadores del Evangelio, pastores y maestros evangelistas, tenemos que estar predicando la palabra del Señor al punto que nosotros llevemos al pueblo a que comprenda y conozca la bondad, la voluntad, la misericordia, el amor, la paciencia que Dios tiene para con nosotros también, como la tuvo con este pueblo, en el cual aquel tiempo a través de su siervo Samuel, que había dispuesto su corazón a hacer la voluntad del Señor, y cuanto Dios le mandaba a este hombre, él hacía exactamente conforme a la palabra que Dios ponía en él, pues Dios es el que hablaba directamente con él y él hablaba al pueblo lo que Dios le decía que hablase al pueblo. Igualmente el pueblo se acercaba a él porque reconocían que aunque ellos tenían un rey, aunque ellos tenían un hombre en el cual ellos descargaban todas sus ansiedades, sus preocupaciones, no era suficiente para ellos aquel rey, pues necesitaban de la palabra que venía directamente de la presencia de Dios, y era ahí donde Dios manifestaba al pueblo su amor y su paciencia, su bondad, su benignidad para con aquel pueblo que cuando entraba en esos momentos de crisis espiritual, era Dios el que los ayudaba, era Dios el que nunca los desamparaba por amor de su grande nombre, dice la Biblia en el pasaje, en uno de los versículos que leímos. Ahora yo quiero que usted analice conmigo este párrafo que hemos tomado, ¿verdad? De una forma muy responsable, ¿verdad? Que usted entre conmigo en el estudio y podamos ver algunas de las cosas que Dios le está hablando al pueblo por medio de Samuel, ¿verdad? Donde le dice, si temiereis a Jehová, ese es un aspecto, ¿verdad? Si le sirviereis, si oyereis su voz y no fueres rebelde, por lo menos ahí tiene 4 cosas usted. No ser rebelde, dice, a la palabra de Jehová. Y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios, a Jehová vuestro Dios, haréis bien. O sea que para este pueblo, el servir a Dios, el temer a Dios, el oír la palabra de Dios y no ser rebeldes a la voz de Dios, tanto ellos como el rey, porque no solamente el pueblo tenía que estar sujeto a Dios, también el rey como rey. Oiga bien ese punto interesante, ¿verdad? Que también el rey, siendo el que estaba por encima del pueblo, o más bien que gobernaba al pueblo en aquel tiempo, no importaba que fuera el rey el que gobernaba al pueblo, había uno que gobernaba al pueblo por encima del rey. Y en aquel tiempo, ¿verdad?, se establecieron leyes para los reinos donde cada rey que era puesto en cada cierto tiempo, en cada temporada o en cada época, en cuanto, ¿verdad?, duró el tiempo de los reyes en aquel momento, tenía que estar sujeto, esa era la ley, ¿verdad?, para el reino, que tenía que estar sujeto a la suprema autoridad de Dios sobre él y sobre su pueblo. O sea que el rey no ejercía lo que él quería o por su propia cuenta, sino que todo lo ejercía en base al gobierno, en base a la autoridad y en base a los mandamientos y a las ordenanzas que también él recibía de parte de Dios. Pues el hombre como rey en aquel tiempo, hablando de la vida de Saúl, quien fue el primer rey, tenía que estar sujeto a Dios, pues Dios lo había escogido y lo había puesto a él por rey. Entonces, cuando nosotros vemos esto, Dios mira a Saúl, Dios mira al que iba a ser el rey de Israel, y lo mira a un hombre, ¿verdad?, hermoso, sí, dice la Biblia, ¿verdad?, muy alto, pero también
lo miró con una deficiencia, hablando, ¿verdad? Como hombre, como humano, lo vio débil. Por eso es que el tema aquí, ¿verdad? Cabe en mucha importancia, ¿verdad? Para que nosotros comprendamos la debilidad humana. O sea que el hombre humanamente separado de Dios es débil, necesita ser cambiado, necesita ser transformado, ¿verdad? Por el poder de Dios, para que deje el hombre de ser débil espiritualmente y sea fuerte y sea firme y tenga ese carácter que únicamente Dios puede poner en la vida espiritual del hombre. Pues el hombre necesita ser mudado por Dios en su interior. El corazón del hombre necesita ser cambiado por Dios, ¿verdad? Y vemos que eso fue lo que Dios hizo en la vida de Saúl. Cuando lo vio, le mudó, lo mudó en otro hombre, dice la Biblia. Le mudó el corazón. Si usted lee conmigo, ¿verdad? Eso lo podemos encontrar en primera de Samuel 10:8. Dice, luego bajarás delante, ¿verdad? De Gilgal. No, déjeme buscar un poquito más atrás esa parte donde este hombre es mudado. No quiero equivocarme en la lectura, pero la Biblia habla de que el corazón de este hombre fue mudado en aquel momento. Y ahí es donde dice la Biblia, sí, ahí es donde dice la palabra del Señor, que fue mudado el corazón. El capítulo 10, el verso 6, dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Entonces ahí es, hermano, donde nosotros podemos ver que el versículo es el versículo 6 y 7, que nosotros podemos ver que el corazón, ¿verdad? La vida de Saúl fue mudado a otro hombre, porque era necesario que cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, fuera mudado en otro hombre, su corazón fuera transformado. Pero lo que nosotros debemos de ver es que hoy en este tiempo también, en la vida de los hombres, cuando Dios viene al hombre en este tiempo, también viene para mudar su cuerpo, para mudar su vida, su carácter, ¿verdad? Para mudar todo su ser, para cambiar su corazón, para transformarlo. Solamente que como en la vida del rey Saúl, esa transformación no era permanente y tampoco era incondicional. Saúl tenía que permanecer en la obediencia a la palabra de Dios, así como nosotros también tenemos que permanecer en la obediencia a la palabra del Señor. Mire, Saúl era el rey y Dios lo estaba escogiendo a él para que fuera rey, pero le impuso obediencia a su palabra, a todo lo que Dios le mandara hacer como dirigente del pueblo de Dios en la tierra. Pues el pueblo pidió un rey. ¿En qué forma el pueblo pidió rey? Porque ellos miraban que las demás naciones tenían rey, ellos también querían rey. Ahora, en la lectura nosotros vemos que el pueblo confesó haberse arrepentido de haberle pedido a Dios rey. O sea que para el pueblo haberle pedido rey a Dios, ¿verdad? Para que estuviera gobernando sobre ellos, así como las demás naciones, y fuera al frente de la batalla, de la guerra contra los demás pueblos, delante de su pueblo. A Dios no le agradó, porque Dios era el que iba delante de su pueblo todo el tiempo. Entonces, tanto a Dios como a Samuel no le agradó que Dios, ¿verdad? Que el pueblo le pidiera rey a Dios. Entonces, al ellos mismos confesarlo, ¿verdad? Nosotros podemos ver que Dios establece esa ordenanza en el reino, o sea, los reyes que tenían que estar sumisos a la autoridad suprema de Dios sobre ellos y sobre el pueblo todavía. Tanto que nosotros vemos también que a la iglesia, a los hijos de Dios, también no importa a qué nivel cada uno de nosotros podamos llegar en el ministerio, delante de Dios todos tenemos que estar en obediencia a su palabra. No importa a qué nivel de espiritualidad usted logre alcanzar, llegar, no importa qué nivel de ministerio, no importa en qué área usted se desenvuelva. Usted puede ser tanto el que barre el templo, como también puede ser el presbítero, usted puede ser el reverendo, usted puede ser, como se le llama, ¿verdad? O se le llamaba en estos últimos días, a los apóstoles. Usted puede ser un apóstol, usted puede ser un profeta. No importa el grado, el nivel que usted llegue en cuanto a jerarquía dentro de la iglesia o dentro de cualquier área
área donde usted sirva a Dios, déjeme decirle que usted tiene que estar sujeto a la obediencia a Dios, porque por encima de usted que sirve a la iglesia, que lidera al pueblo de Dios, Dios está también sobre usted, sobre nosotros que somos ministros de Dios. Dios está sobre nosotros y también demanda esa misma obediencia en cada uno de nosotros el Señor, que demandó también a Saúl. Entonces vamos a ver nosotros cómo es que realmente Saúl no pudo someterse de forma completa a esa obediencia, y es que había que mantenerse en esa obediencia. Primer libro de Samuel, ya lo leímos, el capítulo 10, el versículo 8 es el que también, ¿verdad?, tiene correlación a esto, porque ahí hay una ordenanza. Samuel está diciendo a Saúl que cuando Dios lo mudara en otro hombre, le dijo luego el verso número 8, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días, oiga, aquí está la ordenanza, espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Tenía que esperarlo a que Samuel llegara en cierto lugar para él explicarle y enseñarle entonces lo que él tenía que hacer. Entonces no podía él tomar las cosas por su propio mando, sino que tenía que esperar, porque Samuel tenía la palabra de Dios en su boca y él tenía que someterse a la palabra de Dios y hacer todo como Dios se lo mandaba. Era la obediencia que Dios exigía del rey para que él pudiera estar con él como rey, y asimismo el respaldo de Dios sobre la vida del rey, gozara el pueblo de una victoria, de una paz, de una seguridad frente a los ataques de sus enemigos. Era garantía que tenía el Señor, ¿verdad?, esa exigencia para la victoria frente a los enemigos, que su líder tuviera obediencia a él, a su palabra. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Entonces dice el capítulo 13, versículo 8, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. O sea que al ver Saúl que el pueblo no quería esperarse, él decidió ya no esperar más después de los 7 días. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y ofrenda de paz y ofreceré el holocausto. Algo que no tenía que hacer, lo hizo, y eso le fue para mal, porque él tenía que esperar. No importaba si se pasaba un poquito más de los 7 días, él tenía que esperar. Amados hermanos, la obediencia nuestra determina la victoria para nosotros, ¿verdad? Porque el amor de Dios y la paciencia de Dios se manifiesta en la obediencia de nosotros. Gozaremos del amor, de la paciencia de Dios, siempre y cuando nosotros dispongamos con todo nuestro corazón estar sometidos a Dios, estar sujetos a la obediencia de la palabra que Dios nos habla. Por eso es que es muy importante que nosotros en nuestras debilidades humanas reconozcamos que el amor de Dios, la paciencia de nuestro Dios se va a manifestar y se va a glorificar en nuestras vidas, para que nosotros tengamos la experiencia más extraordinaria del consuelo de Dios, de la compasión de Dios, de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros todos los días. Es algo que nosotros tenemos que disfrutar todos los días, pero esto es condicional. Esto está basado a la obediencia suya y mía a la palabra bendita del Señor. No podemos hacer lo que nosotros queremos, no podemos hacer lo que va en contra de la voluntad de Dios. Si es estar ahora mismo en casa, hay que estar en casa, hermano. Hay que ser obedientes, pero la obediencia, oiga bien, del pueblo de Dios, la obediencia de la iglesia trae resultados maravillosos de la manifestación del amor y de la paciencia que Dios tiene para con nosotros. Y recuerde esto, hermano, que el amor de Dios se manifestó en nosotros a través de su Hijo muriendo en la cruz por nosotros, siendo nosotros los responsables y los culpables. Él tomó el lugar y tomó la culpabilidad de nosotros y tomó la responsabilidad nuestra sobre el pecado. Él la asumió toda para que Él
Asimismo, mostrar a Dios la paciencia para con cada uno de nosotros, que la culpa de nosotros la echó sobre su Hijo, hermanos. Ahí Dios muestra la paciencia para la debilidad humana. Buscó Dios entre los hombres un hombre justo, no lo halló, dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero a través de la obediencia a Cristo, nosotros podemos encontrar garantías de victoria y de bendición. Pero no olvides que la bendición del hombre, que los resultados buenos en la vida del hombre solamente dependen de la obediencia del hombre a la palabra de Dios. Amigo amado, tú quieres ver resultados de Dios en tu vida, entrégate a Dios, obedece la palabra de Dios, obedece al evangelio de Cristo, entrégate a Él, conságrate a Él, serás salvo, recibirás vida eterna y recibirás la presencia de Dios que te va a acompañar, que estará contigo todos los días de tu vida. Debes de creerlo y debes de entregarte y tener esa convicción que ahora nosotros tenemos, que aunque el sol llegare a oscurecer ese canto que cantamos, yo igual confío en el Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Esa es la confianza y la esperanza que nosotros tenemos en Dios, que el amor y la paciencia de Dios, aún en este tiempo de dificultad, si nosotros reconocemos nuestra condición espiritualmente delante de Dios, siempre en la situación actual que estamos pasando, Dios será nuestro ayudador. Dios será el que tiene de nosotros compasión y misericordia por amor de su grande nombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces nosotros vemos la desobediencia de Saúl, cómo entró en consecuencia Saúl por esto, donde el Señor le dice en el versículo capítulo 13, verso número 13, dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Mira qué lindo esto, hermanos amados. Cada uno de nosotros tenemos que entender que hay consecuencias de nuestros errores. Dios toma decisiones también que vienen a ser, hermanos, de mucho mal para nosotros cuando desobedecemos la palabra del Señor. Dios es justo, Dios es recto. A Dios, yo sé, le duele, le entristece, ¿verdad?, castigar a sus hijos, como le entristece a usted castigar a su hijo cuando se porta mal. Pero usted sabe que tiene que castigarlo. Usted sabe que tiene que darle a su hijo la oportunidad de que aprenda la lección para que él sea corregido, y al ser corregido es ahí donde se da o se ve el aprendizaje en la vida de su hijo. Igual es el Señor con nosotros. Necesitamos aprender que el amor y la paciencia de Dios en la debilidad humana no es algo automático. El hombre tiene que entrar en el círculo de Dios, en el plan de Dios de obediencia a su palabra. Los reyes tienen que obedecer a Dios. Los presidentes tienen que obedecer a Dios en este tiempo también, y no actuar de forma autoritaria, porque hay uno que los ha puesto. La Biblia dice que Dios pone reyes y Dios quita reyes. Ningún presidente en ningún país es autoritario o tiene toda la autoridad sobre la tierra o sobre su país. No, por encima de él está la autoridad suprema y máxima de Dios. En todo lugar, en todo país, toda nación debe de reconocer todo presidente y nunca desafiar a Dios. Es incoherente o es insensato desafiar a Dios. Hoy en día la política está tan tergiversada, tan dañada, que hay políticos que desafían a Dios, como lo es, ¿verdad?, las autoridades aquí en el estado de Nueva York, y así mismo en todos los estados hay gente que desafía la autoridad de Dios, ¿verdad? Decir en este tiempo que no importa la fe en Cristo, que nosotros creemos en la ciencia humana, porque eso es lo que están tratando de presentar, que el hombre confía en la ciencia humana, que la vacuna viene para este mal. No, la vacuna para este mal es humillarnos ante
ante Dios, es obedecer la palabra de Dios, es reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que pueblo suyo somos y ovejas de su prado, que la bendición de Dios para los hombres viene de Dios, viene de su presencia, ¿verdad? Para todas las generaciones. Hay bendición de Dios para todas las generaciones que disponen su corazón a buscar a Dios, a obedecer su santa y bendita palabra. El amor de Dios, la paciencia de Dios fluirá en la vida de toda persona que sabe que Dios es Dios en el cielo y también en la tierra. Entonces, Dios siempre ha mostrado ese interés de guiar a su pueblo. Mire esta palabra que Dios le da al pueblo de parte de Samuel, ¿verdad? Para los hijos de Dios, porque el Señor les dice: si ustedes no oyen la voz y su rey tampoco la oye, yo los voy a castigar, así como castigué a los padres de ustedes, yo también los voy a castigar. El versículo 9, vemos ahí una rogativa, ¿verdad?, de aquellos hombres a Samuel, y le dicen: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios. O sea, le dicen a Jehová tu Dios, porque ellos consideraban en aquel momento que en el estado espiritual perdido, idólatra en el cual ellos se encontraban, Dios no era su Dios, ¿verdad? Habían perdido el sentido de la adoración, habían inclinadose delante de ídolos, delante de los demonios, ¿verdad? De los ídolos de los filisteos, delante de los Baales, de Astarot, y así sucesivamente muchas imágenes que ellos se habían levantado, porque habían levantado altares que no eran altares para Dios. Pero aún así, ¿verdad?, les dice en el versículo 20, Samuel les dice: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. Eso es lo que los hombres ahora tienen que hacer: reconocer a Dios, reconocer su mal, ¿verdad? Pero no tener miedo, sino también deben de acercarse a Dios, ya no apartarse de Dios, con todo su corazón servirle, y Dios tendrá misericordia de ellos. Pues el versículo 21 les dice: no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Es imposible que el hombre hasta esta altura en el siglo XXI pueda creer que una imagen le va a librar, que un ídolo le va a librar. No podemos nosotros poner una esperanza, una fe en algo que el hombre ha creado, que el hombre ha hecho. No se puede, aprovechándose de la ignorancia, de la debilidad humana. Se ha creado todo este tipo de cosas. El diablo es astuto y es sutil. Él sabe que cuando la gente se inclina frente a estas imágenes, no están adorando a Dios. El diablo lo sabe. Pero los que no lo saben son las personas que lo están haciendo. Nosotros lo sabemos porque nuestros ojos fueron abiertos. En algún tiempo anduvimos por ahí, pero ahora el Señor nos libertó y ya no pensamos de esa misma forma. No porque nos hayan lavado el cerebro, no porque nos hayan tratado de convencer, sino porque realmente vino la luz, vino la verdad de Dios para la vida de cada uno de nosotros, y entendimos que no podemos apartarnos ahora de Dios y poner nuestra confianza, ¿verdad?, en estas vanidades que no aprovechan y no libran tampoco. El único que libra es el Señor, con su brazo fuerte y poderoso. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. El versículo 22 dice: pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre. Mira, iglesia, no temas. Dios no te va a desamparar, porque su grande nombre está con nosotros, y por amor a su nombre, con su paciencia, el Señor nos guardará. El Señor va a contemplarnos siempre como sus hijos, pero no te apartes de Dios. No te inclines a lo que no es Dios, ¿verdad? No te inclines a nadie que no sea solamente al Señor. No te arrodilles delante de nadie que no sea solamente tu Señor. Así veas a un hombre, por muy grande que haya llegado, no te inclines a él. No lo admires al punto que admiras a Cristo, porque eso es idolatría también, ¿verdad? Un hombre puede ser un ministro del Evangelio que ha alcanzado grandes rangos. No lo adores, no lo admires, no le pongas en la misma posición de Cristo, porque nadie está por encima de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea únicamente la gloria, y nosotros, como dice el verso número 24, solamente debemos de temer a Dios, a Jehová nuestro Dios, servirle de verdad con todo nuestro corazón, pues dice aquí: considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Dice el 25: mas si perseveráis en hacer el mal,
vosotros y vuestro rey pereceréis. O sea que ahí determina tú cómo es la palabra de Dios y cómo debe ser tu decisión. Dios es firme en su palabra. Si Él te dice que si tú perseveras en hacer el mal, si tú dices, no, yo no estoy haciendo nada malo, yo no me voy a arrepentir como me piden que lo haga, está bien, no lo hagas, pero vas a perecer. Estás a tiempo todavía de reconocer que Dios quiere salvarte, que Dios quiere mostrar su amor y su paciencia con tu débil humanidad. Pero Dios quiere que tú te sometas a Él. Saúl dejó de confiar en Dios como la fuente de su bendición. Y si tú lees en el capítulo 19, si no me equivoco, sí, en el capítulo 24, perdón, es el verso 19, Saúl comenzó a confiar en hombres que ya no venían de parte de Dios, sino que le dijeron en aquel tiempo cuando él perseguía a David, mira, nosotros sabemos dónde está, te lo vamos a entregar. Y Saúl comienza a decirles estas palabras, ustedes son benditos de Dios porque han tenido compasión de mí. Esas palabras Saúl nunca tenía que haberlas expresado, porque ninguno que él pudiera decir era bendito, no podía ser bendito porque él no estaba ya bajo la bendición de Dios. El Espíritu de Dios se había apartado de él y en su corazón había odio, había rencor, había envidia, había un celo por matar a David, quien había sido ya ungido por rey sobre Israel. Entonces nosotros debemos entender toda esta situación. Cuando el Espíritu de Dios se aparta de un hombre porque no le obedece, porque no se somete a su palabra, no importa, sea un miembro del pueblo, sea, ¿verdad?, cualquier ciudadano, sea cualquier miembro de una iglesia, sea un presidente, sea un rey, sea quien sea, óigame bien esto, el Espíritu de Dios se aparta de él y el hombre está arruinado. Y el hombre está completamente en las manos del enemigo. El enemigo se levanta contra él, se engrandece, se agiganta, como lo había hecho Goliat. Pero vino David a defender al rey y a defender el honor de su pueblo, porque Dios nunca va a desamparar a su pueblo. Por amor de su nombre, el Señor lo va a guardar. El verso número 24, 21, dijo Saúl, bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí, porque ellos le habían dicho que lo iban a entregar en su mano. Pero el asunto está que lo que Saúl no contaba era que Dios había decidido y había determinado en su corazón entregarlo en manos de sus enemigos, porque Dios lo había desechado, porque él había tenido la palabra de Dios en poco. Cuando el hombre hace eso, cuando el hombre tiene en poco la palabra de Dios, no importa quién sea, no importa sea un senador, un congresista, un diputado, ¿verdad? Como le llamen, no importa. Puede ser el presidente, el vicepresidente, puede ser, no importa qué grado, qué nivel tenga, un rey, una reina, porque todavía existen, no importa quién. Si tienen poco a Dios y a su palabra, será entregado en la mano de sus enemigos. Y Dios no está jugando con esto. Dios es serio, Dios es firme. Y en otras palabras, bíblicamente lo podemos decir, Dios no miente, porque no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios ha dicho, eso se hace. Entonces veamos ahí, si Dios tiene suprema autoridad sobre esta tierra, sobre los hombres que han sido puestos por reyes y por presidentes en cualquier país, y así sea una mujer, no importa, no importa. Dios tiene determinado lo que Él hace porque es su voluntad sobre la vida de cualquier ser humano. No importa cuán débil seas tú, no importa la condición en la que estás, si reconoces a Dios y te dispones en tu corazón a obedecerle, Dios te levanta y Dios te pone en un lugar seguro y firme, pero estás comprometido a obedecerle, a guardar su palabra en tu corazón para no pecar contra Dios. Muy importante que nosotros entendamos que la obediencia a su palabra y nuestra fe son determinantes, muy importantísimas en la vida de un hijo de Dios. Yo quiero terminar con este estudio diciéndote estas palabras, que la arrogancia de Saúl hizo que cesara en él el amor y la paciencia de Dios. No cometamos el mismo error. Si ahora le servimos al Señor, no seamos arrogantes, no seamos orgullosos.
Mejor vistámonos de humildad y de mansedumbre, porque así dijo el Señor: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así dijo el Señor, y eso es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo. Y los que no conocen a Dios, los que no se han entregado a Cristo, entiendan esto, muy importante: se mostrará en tu vida el amor y la paciencia de Dios, actuará en ti desde el momento que tú te rindas al Señor, te entregues a Él. Comenzarás a experimentar todas las cosas nuevas que Dios tiene guardadas para ti, y empezarás a andar en un camino nuevo de rectitud, donde tú aprenderás a saber, a conocer cada vez más, cada día más también, quién es Dios. Y entre más lo conozcas, más te enamoras de Él, más te apasionas por su palabra y más querrás conocer de Él. Y nunca aprenderemos al 100% de nuestro Dios en nuestra mente finita. Por eso es que es importante seguir estudiando la palabra, para que venga el pleno conocimiento cuando lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es cuando Cristo venga por nosotros. Iglesia amada, sigue firme, obedece a Dios, y no importa tu debilidad, Dios contempla eso. Él sabe, se acuerda que somos polvo y cuán necesitados estamos de Él. Pero confía en Dios, que Él está con nosotros. Si nosotros le obedecemos, su amor y su paciencia se van a manifestar siempre en nosotros, y no va a cesar como cesó en Saúl. Fue entregado en las manos de los enemigos y después fue exhibido públicamente como vergüenza, porque le cortaron la cabeza y su cuerpo lo llevaron y lo pusieron allá frente al Dios de los filisteos y comenzaron a hacer burla de él. No seamos nosotros de ese tipo, ¿verdad? Que seamos para burla, sino que seamos para glorificar el nombre del Señor por nuestra obediencia a la palabra bendita de Dios. Yo quiero que los amigos que están en sintonía en esta noche, ¿verdad?, reconozcan que el Señor les ama, que el Señor quiere bendecirlos, que el Señor quiere salvarlos, que el Señor quiere introducirlos en el reino de Cristo, pero tienen que arrepentirse de sus pecados, confesárselos, recibirán el perdón, van a tener que apartarse de esos pecados, pero ya no con tu propia fuerza, porque vendrá el Espíritu de Dios a morar en ti, que te ayudará a que te apartes del mal y del pecado, y entonces se irá manifestando más en tu vida la misericordia de Dios. Ábrele tu corazón al Señor, reconcíliate con el Señor, que no hay tiempo que perder. Este tiempo es para reflexionar y afirmarnos en nuestra obediencia, y en la debilidad humana el Señor se manifiesta con amor y con paciencia. Su bondad, su misericordia está contigo, pero sé obediente hoy esta noche y ábrele tu corazón. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta noche yo reconozco que soy pecador. Te abro mi corazón y te invito como mi Señor y mi suficiente Salvador. Perdona mis pecados. Límpiame de toda maldad con la sangre que derramaste en la cruz por mí. Señor, séllame con tu Espíritu y anota mi nombre en el libro de la vida, y ayúdame con tu Espíritu Santo a poder caminar en obediencia a tu palabra, para que siempre tu amor y tu paciencia se manifiesten en mi vida y no cesen. Te doy gracias por mi salvación en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Quiero, hermanos, orar por todos ustedes también esta noche, por la palabra que Dios ha traído a nuestros corazones. Así que vamos a orar por todos los hermanos también que escribieron esta tarde pidiendo así oración por su salud, por la salvación de sus almas, para que Dios, ¿verdad?, alcance con su poder y rompa esas cadenas de pecado en sus familiares, en sus esposos, ¿verdad?, las hermanas, sus hijos, y asimismo, ¿verdad?, todos los que han pedido por la salvación de sus familias. Vamos a orar y démosle gracias al Señor en esta noche y continuemos en nuestra vida espiritual con el trabajo que se nos ha asignado, es de estar leyendo la palabra del Señor. Primera de Corintios, todo el libro de Primera de Corintios estamos leyendo esta semana. No deje de leerlo, no deje de aprender, no deje de orar, no deje de alabar y glorificar el nombre del Señor. Oramos esta noche y le damos gracias al Padre. Señor Jesús, gracias te damos
en esta hermosa noche por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de la iglesia, por cada familia, Señor, que tú has bendecido. Gracias por los hermanos que han estado en sintonía. Gracias por los amigos, Señor. Si alguno se ha entregado a Cristo, bendícelo esta noche y haz que camine, Señor, en el camino del Evangelio, en obediencia a tu palabra y con fe, Señor, activa y firme en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bendícenos de una manera especial. Bendice a los hermanos, Señor, que han pedido oración por su salud. Sánalos, Señor. Mi hermana Lisette, Padre, bendice, Señor, a esta sierva. Bendícela, Señor. Sánala en el nombre de Jesús de toda enfermedad. Bendice su familia. Salva, Señor, esa familia. Trae salvación, liberación a esta familia. También, Señor, la hermana Luz, también te pide, Señor, por salud. Bendícela grandemente, Señor, a su familia. Sálvalo, Señor, a su esposo, a sus hijos, Señor, a sus hermanos. Oh Dios, en el nombre de Jesús, ten misericordia por la vida de cada uno de ellos. Te pedimos, Señor, también por Mario, Señor, en esos ataques de taquicardia, falta de aliento, Señor, desaliento también, Padre, en el nombre de Jesús. Glorifícate de una manera especial y poderosa en la vida de este joven. Fortalécelo y trae salvación, Señor, también para sus familiares. En el nombre de Jesús, rompe toda cadena de pecado, Señor, de idolatría, Señor, de paganismo, oh Dios, en el nombre de Jesús, de adulterio, oh Dios, de borrachera, de vicios paganos y mundanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Rompe todo espíritu de orgullo, de altivez, Señor, de arrogancia, de raíz de amargura, resentimiento. Lo echamos fuera en el poderoso nombre de Jesús. Y, Señor, confesamos, proclamamos que tú nos has hecho libres y somos sanos de toda enfermedad. Protege la iglesia, guárdala, Señor. Bendice a los hermanos y apártanos de esta pestilencia. Bendice a todas aquellas personas, Señor, que han sido contagiadas también. Trae fortaleza a todas aquellas personas también que han perdido a sus seres queridos a causa de esta pandemia, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, seguimos esperando y confiando en tu gran poder y misericordia. Bendice a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, yerno y nuera. También, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Cúbrenos con tu sangre y asimismo cada familia con todos sus hijos, Señor. Sean bendecidos y guardados todas las familias de la tierra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. El Señor les guarde y asimismo les haga vivir en paz y en armonía con el Espíritu Santo. Gloria a Dios.